Daniel capítulo 8. Y dice el verso 9. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hasta la tierra deseable. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las oyó. Verso 11. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que le hablaba a otro de los santos y dijo, que aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la adición del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora que pone el santuario, el ejército para ser hollado? 14. Y me dijo, amén, ¿cuántos días? 2300 días de tarde de mañana. ¿Se oye? Y luego dice, y el santuario será purificado. Amén, hermanos. Al baño otra vez. Oh, la pluma. Pero aquí no tengo gallinas. A ver, hermanos, ¿sobre qué está hablando esto? ¿De qué está hablando esto? ¿Lo leyeron o no? ¿De qué está hablando? Está hablando de un continuo sacrificio. Está hablando de un príncipe. Está hablando de un tiempo. ¿Me oyeron? Primero quiero que entiendan esto. Que entiendan esto. Cuando hablamos del anticristo, quiere decir a alguien que se opone al verdadero Cristo. El anticristo es alguien que se antepone, que quiere adelante del verdadero Cristo. Bueno, pero eso es en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay otra palabra que se dice, ¿cómo? ¿Anti qué? Antidios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un Dios que se le opone a otro Dios. ¿Está claro? Y una pregunta, ¿cuándo sucedió eso? Que hubo dos dioses en conflicto. ¿O cuándo apareció un Dios aparte del que ya estaba? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue, Javier? Esto lo he hablado varias veces. El problema es que usted no pone atención y se le olvida. Y al rato anda creyendo algo que voy a decir al final. ¿Se oye? Sí. Allá en el cielo, ¿se oye? Cuando el hombre pecó en el paraíso,
arriba en el cielo hubo una rebelión. Satanás y los arcángeles que le siguieron y los querubines que le siguieron se rebelaron en contra del Dios único. Se le rebelaron. Y Satanás dice en Isaías 14: subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo y me sentaré en la silla de Dios. ¿Se oye? ¿Se ha leído Isaías 14? Léalo por favor. Nomás rapidito porque no tengo más tiempo que... Isaías 14, rapidito. Eso sucedió no en el tiempo de Nabucodonosor, sucedió en el tiempo de allá cuando el hombre pecó, cuando el diablo hizo pecar al hombre. El verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte de testimonio me sentaré, y a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es? Un antidios. ¿Qué es? Un antidios que se le opone al Dios verdadero, un falso Dios que litigia, que hace guerra con el verdadero Dios. Isaías 28, digo Ezequiel. Ezequiel 28, verso 1. Y fue palabra del Señor diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ¿qué dijo? Y en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Quién es este? Pero aquí tiene nombre. ¿Cómo se llama? Se llama el rey Ciro. ¿Se oye? Se llama el rey de Tiro, no Ciro, el rey de Tiro. ¿Y oyeron, hermanos? Allá se llama Nabucodonosor, aquí se llama el rey de Tiro. Ahora, en el caso de Daniel, tiene otro nombre. Aquí dice el verso 8, regrese para adelante. 8 es un príncipe. Engrandecióse hasta dónde? Hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las holló, o las pisó, las humilló. A ver, ¿quién hizo eso? Aquí hay un hombre. Aquí dice que es un príncipe, pero tiene un nombre, así como Nabucodonosor, así como Tiro, así como Faraón. Aquí tiene un nombre. Este hombre que hizo esto se llama Epifanes Antíoco. ¿Cómo se llama? Epifanes Antíoco. Es el hombre que hizo esto. Era un príncipe pequeño, pero se puso listo, se engrandeció tanto que tomó el lugar, oiga bien, que el diablo le dio su poder para que este hombre hiciera todo lo que hizo. Oyó las estrellas de Dios, que hicieron los ángeles que eran de Dios, los echó para abajo, los humilló y se enseñoreó de ellos. Entonces viene, ¿cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? Epifanes Antíoco. ¿En qué tiempo vivió este hombre?
A ver, hermanos, este hombre empezó su carrera militar. Su papá fue un rey también se apellidaba Antíoco, y murió su papá en el 72, 73, 173 antes de, y entonces él ocupó el lugar de su padre, y en el 68 fue a hacer una guerra a Egipto y ganó. Pero Egipto se le rebeló otra vez, y en el 71, otra vez fue Antíoco a hacer guerra, pero en esta ocasión no pudo vencer. Entonces salió una falsa noticia de que Antíoco Epifanes había muerto, y en Jerusalén estaba otro loco que cuando supo la noticia, él se levantó como rey. En ese tiempo en Israel no había rey, estaba subyugado por los asirios. Entonces se levantó ese hombre y en lugar de ayudar a su pueblo, mató miles porque se le opusieron. Se hizo rey. Pero cuando pasó eso, le fueron a avisar a Antíoco que no estaba muerto. Entonces Antíoco se enojó y se vino a hacerle guerra a que ya se le había opuesto. Y llegan en el año 170 antes de Cristo. Esta fecha es marcadísima. ¿Cómo se llama el año? 170 antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre en el año 170 antes de Cristo? Esto es profecía, lo que leímos es profecía, y va a durar el tiempo. Vamos a leer otra vez, verso 12. Y el ejército lo fue entregado, y a causa de la prevaricación del continuo sacrificio, o sea, quitó el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, o sea, quemó los libros que había de la ley de Moisés. Y luego, ¿qué hizo? Y le sucedió prósperamente. El verso 13. Entonces se oí uno de los santos, y al otro de los santos dijo: aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio uno y de la prevaricación asoladora? Son dos cosas que pone el santuario y el ejército para ser hollado. Y él me dijo: hasta 2300 días, tarde y mañana, y el santuario será purificado. Gloria a Dios. Amén. Sí. Ahora vamos ya al tiempo. Daniel 11. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Daniel 11. Daniel capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 30. Porque vendrán contra él naves de Chittim, y él se conquistará y se volverá, y enojaráse contra el pacto santo, y hará volverse pues, y pensará en los que habrán desamparado el santo pacto. Amén. 31. Y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. Y pondrá la abominación de espantosa. Amén, hermanos. Oiga bien a este versículo. Este versículo fue profecía, pero vino el año 170,
cuando apareció este príncipe llamado Epifanes Antíoco. Y en el año 170 antes de Cristo, este hombre llegó a Jerusalén y obligó a los sacerdotes que estaban, mató muchísima gente, miles. La sangre corría como agua en las calles. ¿Por qué? Por aquel loco que se había revelado. Mató a miles. Y como mató a miles, no pudieron defenderlo, no pudieron defender el santuario. ¿Por qué? Por la otra gente que se llama los violadores del pacto. Amén. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los cobardes, los que traicionan, los que dice el Señor, el hermano entregará el hermano a la muerte. Ese es un violador del pacto. Entonces en Israel hay mucha gente de esa. Hay muchos judíos que son bien traidores. Amén. ¿Se oye? Oiga bien, no crea que los judíos son una perita en dulce. No, son muy traidores entre ellos mismos. Amén. Entre ellos mismos se traicionan. Entonces vino este hombre Epifanes Antíoco y gente judía se le unió a él. Y entonces los mismos judíos mataron a los mismos judíos. Y en ese año 170, a principio del año 170, sucedió esto. Primero, quitó el continuo sacrificio. Y en el altar donde los sacerdotes sacrificaban los animales, este hombre Antíoco trajo una marrana. Y ahí en el altar del Señor sacrificó una marrana. Y luego, después de sacrificarla, no la quemaron, sino la pusieron a hervir. Y ya cuando estaba cocida la carne, obligó a los sacerdotes y al pueblo judío que tenía cautivo a comer de ese animal inmundo. Amén. Y los obligó a comer y comieron. Y el que no comió lo mataron. Amén. En el año 170 antes de Cristo, sucedió eso. Quitaron el continuo sacrificio. Primer parte. Y luego dice que pondrán ¿qué cosa? Quitarán contaminarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Primero contaminarán el santuario. ¿Cómo entraron? Los hombres inmundos entraron dentro del lugar santísimo. Amén. Ya no estaba la presencia del Señor ahí. Entraron, con que aquí nadie se mete, nomás el sacerdote, vamos a ver, y se metió Antíoco en el lugar santísimo y no le pasó nada. Él se gozó. El Dios del judío no sirve, está muerto. Aleluya. Entonces, después de esto, ya contaminó el santuario y luego quitó el continuo sacrificio, porque mató a todos los sacerdotes, agarró todos los rollos de ley y los quemó todo. Amén, hermanos. Amén. Prohibió la circuncisión. Ya nadie se puede circuncidar. ¿Por qué? Por orden de este hombre. Varias madres, porque quedaron viudas y estaban embarazadas cuando se murió su marido en la guerra. Esas mujeres, nació el niño, era primerizo y quiso circuncidarlo. Mataron a la mamá y mataron al niño circuncidado. Amén. Era la ley, nadie se va a circuncidar, se acabó el pueblo especial, porque los hacía diferente por la circuncisión. Fue en el año 170 y de allí viene la cuenta bajando. Para el año 68, 68 para atrás, 70, 69, 68 y medio, junio. Vino un general llamado Apolonio, y trajo un ídolo grandote, así como el de Nabucodonosor. Lo trajo y lo montó ahí, en el lugar santo. Ahí lo puso, para humillación del pueblo judío. Ahí lo puso, en el lugar santo. Eso sucedió 2 años y medio después. ¿Se oye?
3 años y medio, 70, 69, 68 y medio. Sucedió eso. Y en ese tiempo ya no hay sacrificio. Ya pusieron el ídolo olímpico de los griegos. Empezaron a practicar los Juegos Olímpicos allí en Jerusalén. La gente se empezó a vestir a la usanza de los griegos. Empezaron se le llama el Estado helénico. Empezaron a meter la ideología helénica en el vestido, en el comida, en todo, en el peinado, en todo. Amén. Pero para este caso había una familia que se llaman los Macabeos. Aleluya. Los hijos de Judas Macabeos, Simón Macabeos. Quedaron esta familia, al perder la guerra se fueron a la sierra, a los montes, y allá reclutaron un ejército. Y como este Antíoco puso eso y se fue para adelante y mandó a Apolonio para que pusiera el ídolo olímpico y dejó una guarnición, pero se fue también. Entonces cuando estos hermanos que se llaman los Macabeos vieron que ya no estaban, que estaban solamente soldados, vinieron y atacaron al escuadrón que había quedado ahí para cuidar el orden. Los atacaron y los mataron, vencieron. Y cuando vencieron, otra vez Antíoco manda ejércitos. Y los Macabeos, cuando vieron que ganó la primera batalla, se le fueron uniendo otros y formó un ejército. Y después de eso vinieron otros ejércitos mandados por Antíoco y chocaron, y los Macabeos salieron vencedores. Y salieron vencedores, 63, 64, 70, 69, 68. En el 68 y medio pusieron el ídolo olímpico. Y de aquí, otra vez, 68, 67, 66. Y para el 65, para mediados del 65, habían los Macabeos ganado la guerra. Gloria a Dios. Ya habían derrotado a los ejércitos de Antíoco. Entonces cuando ya habían derrotado, se hicieron dueños de su tierra otra vez. Y en el año 65, a mediados del año 65, en septiembre del 65 fueron ellos y tiraron el ídolo olímpico que estaba ahí, lo derribaron, volvieron a restaurar el altar y volvieron a hacer sacrificio. ¿Se oye? En el 65, en diciembre del 65, ya para acabar el año. Por eso de allá agarran para celebrar la fiesta de Navidad. Pero ellos no lo hicieron por la fiesta de Navidad, sino porque en ese tiempo acabaron de limpiar. Oye bien, regrese otra vez al capítulo 8. Capítulo 8. Gloria a Dios. ¿Cuántos años dice? 14. Y me dijo, hasta 2300 días de tarde y a mañana, y el santuario será purificado. ¿Cuándo va a ser purificado el santuario? Aleluya. ¿En qué tiempo? Van a pasar 2300 días. Es la fecha del año 70 a fines del 65. Aleluya. Amén, hermanos. A fines del 65. Pasaron 6 años en conflicto. Pero para el 65 ya había la independencia. Ya habían ganado, ya habían derrotado los ejércitos. Entonces, viene el siguiente año, que es el 64. Entre el 64 y el 63 viene un año sabático. ¿Se oye? Ahora vamos a mirar Daniel 12.
Daniel 12. Ayúdame a entender, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel 12. ¿Qué dice el verso 11? Amén. 1390 días. Habrá 3 años con 7 meses. Aleluya. ¿Se oye? Desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa. Primero, ¿qué sucedió? Isabel, ¿qué sucedió? Aleluya. Primero quitaron el continuo sacrificio y pasó un tiempo de 3 años 7 meses, es la fecha, 3 años 7 meses, y pusieron la abominación espantosa. ¿Qué es la abominación espantosa? El ídolo olímpico en el altar del Señor. Amén. Guárdanos, Señor Jesús. Y luego dice, verso 12, amén. Otra vez el verso 11. Desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa. Se oye, vea para acá. Aleluya. Mire, aquí en el año 170 antes de Cristo se quitó el continuo sacrificio. Pero no se puso la abominación espantosa. ¿Se oye? Aleluya. No se puso la abominación espantosa, se quitó el continuo sacrificio. Y pasaron 3 años, 7 meses y pusieron el ídolo olímpico en el templo, en el altar del Señor. Guárdanos, Señor Jesús. Y de aquí, ¿cuánto tiempo falta? Apenas llevamos ¿cuántos años? ¿Cuántos días? Aleluya. ¿Cuántos días llevamos? 1290. ¿Cuántos son por todos? 1300. ¿Cuántos faltan? 335. ¿Ah? 335. ¿Cuántos faltan? ¿10 qué? ¿10 días? Llevamos 1260 días. Pero como el otro son 30, son 1290 días. Para 1300, ¿cuánto tiempo nos queda? Aleluya. ¿Ah? Aleluya. Son 2300. Quedan 1010 días. 1010 días. ¿Se oye? 1010 días para qué? 1010 días para qué, Isabel? Para que quiten la abominación espantosa. En 2300 días hasta la abominación espantosa hay 2300 días. En 1290 días pusieron el ídolo. De aquí hay 1290 días. Y de aquí hay 1010 días. De aquí quitaron el continuo sacrificio. Aquí pusieron la abominación espantosa, el ídolo. ¿Cuánto tiempo estuvo el ídolo parado? Aleluya. No, 1290 días tardó el tiempo del continuo sacrificio. Aleluya. 1290 días, de aquí lo quitaron y pasaron 1290 días. ¿Para qué? Para que pusieran el ídolo. Aleluya. Y el ídolo duró ¿cuánto tiempo parado? 1010 días. Y ya se cumplieron ¿cuánto tiempo? 2300 días.
Pero el texto aquí dice, bienaventurado el que llegare 1335 días. ¿Se oye? Bueno, ya lo quitaron. Antíoco se enojó muy feo. Se enojó muy feo. Cuando ya supo que lo quitaron, se enojó muy feo. Y rejuntó todo el ejército y se vino con toda su ira. Para la meta de Antíoco era no dejar un solo judío. Iba a destruir toda la gente. Iba a barrer de la tierra de Israel a todos los judíos. Era la meta. Pero en la carrera de regreso, ¿se oye? Se volcó la carreta en que venía y fue herido grave, que ya no pudo llegar a su destino, a Jerusalén. Aleluya. Lo tuvieron que llegar a otro lugar. Y allí herido, empezó a sentir la mano de Dios. Y allí grave, este hombre hizo votos. Dijo, si Dios me perdona, Aleluya. voy a restaurar a Jerusalén. Le voy a hacer bien en lugar de mal. Le voy a hacer bien. Pero se murió. Se murió Antíoco. Pero tenía un hijo. Y este hijo agarró las riendas del ejército. Y dijo, voy a vengar a mi padre. Voy a vengar a mi padre. Pero dice que oyó nuevas de los de Tarsi que venían contra él. Entonces, como ya se levanta otro ejército para pelear con él, Aleluya. este año sabático del 64-63, año sabático, entonces este hombre mandó una embajada a los macabeos vivientes y le dijo, miren, ya no vamos a pelear, mejor vamos a hacer la paz. Apóyenme y yo los apoyo. Vamos a hacer la paz. Y entonces pasaron, ¿cuánto tiempo para la paz? Para tratar el tratado de paz, ¿cuánto tiempo pasó? Aleluya. ¿Cuánto tiempo pasó? Para firmar el tratado de paz. Bienaventurado el que llegara hasta dónde? Hasta 1335 días. ¿Por qué bienaventurado? Porque se acabó la guerra. Oiga bien, de ahí, después de ese tratado de paz, Israel volvió a comportarse como una nación. ¿Me entendieron? Aleluya. De esa fecha en adelante, Israel ya tenía su rey, ya tenía su propio ejército. Israel ya no volvió a perder su república, no volvió a perder su derecho de nación. Hasta el año 60 antes de Cristo. ¿Se oye? Cuando perdió otra vez la ciudadanía, él perdió el nombre de nación de Israel. Cuando vino Pompeyo, general romano, Israel, los saduceos y los fariseos lastimaron a ellos, se pelearon con ellos. Entonces los romanos vinieron a hacer guerra con Israel. La ciudad estuvo 3 años cercada de ejércitos romanos. En el 70 Israel quedó vencido. Lo vencieron. Entonces, desde el año 63, 163 antes de Cristo, hasta el año 60, antes de Cristo, estuvo ahí atorado. De aquí a aquí hubo paz en Israel. ¿Por qué? Porque tenía su rey, tenía su ejército, había bendición, ya no había problemas. ¿Se oye? Entonces, cuando dice el versículo, bienaventurado el que llegara a 1335 días, está diciendo hasta el tiempo que se firmó el tratado de paz. De allí en adelante ya no hubo guerra, hasta que los romanos intervinieron otra vez en los negocios de Israel. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Israel estaba bajo la bota de Roma. ¿Quién era el emperador? ¿Quién era el que gobernaba a Israel o a Jerusalén?
Poncio Pilatos, y luego Herodes por otro pedazo, y había estado repartido la tierra de Israel. ¿Quién la repartió? El emperador romano. ¿Se oye? Y de allí, de ese año hasta otra vez, hasta el año 70 después de Cristo, vino la otra vez la desolación de Israel, la abominación espantosa. Destruyeron el templo, corrieron a todos los judíos, llegaron los gentiles a vivir allí en Israel, la ciudad. Vamos a mirar un versículo, Lucas. Lucas. Regrese a Daniel 9, perdón. Daniel 9. Aleluya. Daniel 9, verso 26. Y después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida del Mesías, pero no por sí. Y luego, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Con inundación será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Este príncipe que ha de venir no es Pompeyo, es el general Tito. El general Tito, 70 años después de la muerte del Señor Jesucristo, en el año 70, o 40 años, perdón, el año Jesús murió, dio la profecía, y pasaron 40 años y se cumplió la profecía. En el año, Jesús murió en el año 29 y medio, y para el año 40, 29, 30, 40, 10, 50, 60 y 70. En el año 70 se cumplió esta profecía de ese príncipe que había de venir y destruir la ciudad. Amén. Ahora fíjese bien el Evangelio de Lucas 21. Lucas 21. ¿Ya lo encontraron? Dice el verso 22. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan las cosas que están escritas. Hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra, ira en este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes sean cumplidos. Amén. Sí. Como dice. Amén, hermanos. Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de la gente sean cumplidos. Esto se cumplió para empezar en el año 70 después de Cristo. Y vino el año 135 cuando de a tiro barrieron con todo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de las gentes se cumpla. ¿Se oye? ¿Quedó clarito? No, ¿verdad? No, pues es historia. Es historia. Primero, los 1300 días. Se quita el continuo sacrificio y pasan ¿cuántos días? 1290 días y se pone la abominación espantosa. Duración. Aquí está la abominación espantosa. Aquí está el continuo sacrificio. Ya lo quitaron. Ya no hay sacrificio. Pusieron la abominación espantosa. Y cuando se cumplió el tiempo de 1010 días, ¿qué hicieron los judíos? Se cumplió, vino la purificación. La hicieron el 25 de diciembre del
el año 165 antes de Cristo. Aleluya. Ya. Ayúdanos, Señor Jesús. Aleluya. Y luego, ¿qué más? Y luego dice, bienaventurado el que llegare en 1335 días. 1335 días. ¿Por qué pone esa fecha? Porque cuando ya quitaron vino la purificación del santuario, quitaron la abominación espantosa, volvieron a poner el sacrificio. Entonces este hombre Antíoco se enojó mucho y venía para destruir al pueblo de Israel, pero en el camino tuvo un accidente y murió. Aleluya. Y tomó el mando a su hijo. Amén. Tomó el mando a su hijo y su hijo venía, pero le avisaron que había otro ejército que se había levantado. Entonces su hijo ya no vino a Jerusalén, se regresó. Pero antes de regresarse, quería ¿qué cosa? Quería estar seguro que Israel ya no le iba a hacer guerra. Entonces firmó el tratado de paz con Israel. El rey de Siria firma un tratado de paz con Israel. Eso sucedió en el tiempo de 1335 días. Empieza la paz, Israel se restaura, pone su rey y ahí va caminando. Ya no volvieron a perder la ciudadanía, no volvieron a perder el reino, hasta que vino ¿qué? El general Pompeyo. Y otra vez Israel vuelve a quedar cautivo bajo el imperio romano. Y aquí es donde aparece la última bestia de Daniel capítulo 7. Amén, amén. ¿Se oye? Amén. Pero aquí en Daniel capítulo 12, véalo, Aleluya. capítulo 12, Gloria a Dios. Daniel capítulo 12. Dice el verso 12: bienaventurado el que esperare llegar hasta 1335 días. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Esta fecha, ve arriba, ve el verso 7 que dice: ¿sí? ¿Cuánto tiempo queda? Tiempo, la mitad del tiempo. Tiempo, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de otro tiempo, que son 3 años y medio. Amén. Hermano Santiago, ¿por qué está poniendo 3 años y medio? Esta es, queda la mitad de la semana del Señor, gastó la mitad de la semana y queda la mitad de la semana, que es el tiempo de la gracia. ¿Cuánto tiempo le queda a la gracia? 1260 días, 3 años y medio, tiempo 42 meses, es el tiempo de la gracia. Pero como aquí tenemos 1335 días, Aleluya. entonces nos sobran días. Amén. Nos sobran 75 días. Amén. ¿Y qué es lo que hace el teólogo? Dice, hay 75 días de posgracia. Posgracia. Un judío dijo esto. Por eso no ande agarrando lo malo que dijo aquel y ya lo agarre y lo ponga por dar por hecho. Mentira. Amén. ¿Cómo se llama el judío? David. Diamón. ¿Eh? Es un mesiánico de David Diamón. Dijo que la gracia, el tiempo de la gracia se acabó en la guerra de los 6 días, en 1966. Se acabó el tiempo de la gracia. Y que de allí del 66, el 67, hasta el 70, hasta el 2000, estamos viviendo un tiempo que se llama posgracia. No, aleluya. ¿Se oye? ¿Es cierto eso? No. No, no es cierto eso.
La gracia no se acabó en la guerra de los 6 días. ¿Y sabe por qué no se acabó la gracia en la guerra de los 6 días? ¿Por qué no se acabó? Aleluya. ¿Por qué no se acabó la gracia en la guerra de los 6 días? ¿Por qué no se acabó? Aleluya. Porque cuando se acabe la gracia es la venida del Señor Jesucristo. Número 1, la ciudad de Jerusalén todavía está en manos de los gentiles. El templo está en manos de los gentiles. O sea, los gentiles todavía tienen control en el templo. Los judíos tienen control en la ciudad, pero en la cúpula dorada, donde está el templo, allí no entran los judíos. No entran porque los árabes no los dejan entrar. Los musulmanes no los dejan entrar. Los musulmanes no son judíos, los musulmanes son gentiles. Amén. ¿Se oye? El templo todavía está en manos de los gentiles. Los gentiles lo están hollando, pisoteando todavía. Mientras los gentiles no se salgan de allí, ¿hasta qué dijo Lucas? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla y se salgan los gentiles de la cúpula dorada, donde está el templo, donde quitaron, donde Antíoco sacrificó la marrana en la mesa del altar, donde pusieron el ídolo olímpico. Está allí en manos de los gentiles todavía. Amén. Amén. Entonces no se puede decir que estamos viviendo un tiempo post gracia, porque la gracia no se ha acabado. Amén. ¿Se oye? Este hombre, yo leí el libro de este hombre, y él decía que la gracia se acabó en el 67, 66. Se acabó la gracia y que estamos en tiempo de posgracia. Alguien la oyó y empezó a predicarla entre nosotros. Empezó a predicar que estamos en tiempo de posgracia. Eso no existe, eso no es cierto, entienda. Amén, amén. No hay posgracia. La gracia se acaba 1260 días. Aleluya. 3 años y medio, son 3 días, se acaba la gracia. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor y eche fuera a todos los gentiles de la cúpula dorada y Él entre y sea el templo del Señor ahí. Entonces, ¿qué? Se acabó el tiempo de la gracia. No hay un tal posgracia. Bueno, Dios lo bendiga. Si no le entendieron, pregúntele al maestro. Aleluya, gloria a Dios. Pregúntele a Dios. Sí, Isabel. ¿Sí qué? ¿Le voy a preguntar al maestro? La información de muchos sucesos está en un libro que se llama Historia Sagrada. Ahí está cómo viene marcado, cómo se sucedieron los sucesos de hechos de estos hombres. Ahí está marcado. ¿Sí? Amén, aleluya. Gloria a Dios. A ver, hermanos. Gloria a Dios. Amén. ¿Va a hacer una pregunta, Santiago? Del sobrante. Mande. Quedó. Mande. Compagina con la historia, porque no tiene aquí ya dónde meterlo. Después de que quitaron el ídolo olímpico, Israel recuperó su libertad como patria. Sí, pero para que la recuperara vino el 64 y 63 años sabático, y aquel venía a hacer guerra. Pero como dice ahí que oyó noticias de que venía alguien contra él, entonces se regresó. Pero antes de regresarse vino a firmar un tratado de paz con Israel. Tratado de paz, ya no más guerra. Entonces, bienaventurado el que llegara a ese tiempo de paz. Ya no hay guerras. Y si hay guerras, pero es para allá, pero tiene su ejército. Israel tiene su gobernante. Amén. No lo gobierna ningún extranjero. Amén. Oye, encaja en la historia, no en la profecía, porque en la profecía no lo puedes meter.
Porque si lo metes, vas a tener que decir que es pos. Pero está diciendo qué cosa. Está hablando primero de el continuo sacrificio. Desde el día que fue quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. Y después, ¿qué sigue? La abominación espantosa. La abominación espantosa la pusieron y tardó 1100 días. Ya se quitó la abominación espantosa. Ahora Israel viene el tiempo del año sabático, pero ya no viene a pelear. ¿Qué es lo que viene? Viene a firmar el tratado de paz con Israel. Israel recobra su independencia. Amén, gloria. Ya es independiente. Ya no pelea con Siria. ¿Por qué? Porque ya hicieron alianza. Amén. Por ejemplo, oiga bien, vino el último tratado con Egipto. Hicieron las paces. Egipto ya no se mete en la guerra con Israel porque firmaron un tratado de paz. ¿Se oye? Firmaron el tratado de paz y se acabó la guerra con Egipto, con Israel. Ahora la tiene con Jordania, con los libaneses, con los de Siria. Con aquellos no ha hecho tratado de paz, con Irak no, pero con Egipto tuvo un tratado de paz. Tienen comercio, ¿por qué? Porque hicieron un tratado de paz. Así lo hicieron en el pasado. En el año 163 antes de Cristo hicieron el tratado de paz y quedaron viviendo en independencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que vino esta vez el Pompeyo y los volvió a someter y puso un gobernante romano para que gobernara el pueblo de Israel. Aleluya. ¿Hasta dónde? Hasta el año 70 después de Cristo, que se cumplió la profecía del Señor, que Jerusalén iba a ser barrida y que los gentiles iban a llegar ahí y vivir ahí. ¿Sí está claro? Por eso, oiga bien, lo voy a leer con calma. Gloria a Dios, aleluya. Daniel 12. Son dos cosas: una, el continuo sacrificio, y dos, la abominación espantosa. Ahora, ¿qué dice? El verso 11: desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. Pero ¿cuánto tiempo le puso Daniel 8? 2300. Entonces nos falta todavía 1100 días. Y cuando se cumplieron los 1290, pusieron la abominación espantosa. Y pasaron 1010 días pasaron que el ídolo estuvo parado. Y cuando se cumplieron los 1010 días, se cumplió el que en los 1300 días y el ídolo fue tirado. Amén. Amén. Y luego que vino, desde el tiempo que fuera quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. ¿Qué sigue después? Sigue la purificación. Entonces, el tiempo de los 1335 días, en ese tiempo vino la purificación. Ocupamos 1010 días y vino la purificación. Son 1335 días. ¿Cuántos días faltan? 1335 menos 10, 335 menos 10, 325. 325. ¿Cuál fue el tiempo que pasó para que hicieran las paces? 325 días. Ya firmaron el tratado de paz. Ahí se acabó. Gloria a Dios. Amén. Siéntense por ahí, quietecitos. Oiga, si alguien le pregunta de esto, no va a dar la razón. Y va a creer que la posgracia.
¿Lo va a creer? ¿Por qué? Porque no puso atención de qué se está tratando. Creo que puso usted anotando ahí. Búsquese un libro, vaya, lo venden en las librerías católicas, ahí venden el libro. ¿Vale? Su secretario, ándale pues. Es un libro de historia sagrada. Ahí viene lo que pasó, lo que hizo Jezabel, detalles de lo que hizo Jezabel, detalles que no están aquí en la Biblia. ¿Está claro? Detalles de Manasés que no están aquí en la Biblia, pero la historia lo fue. La historia secular. Si sabes, un hombre que se llama Herodoto. ¿Cómo se llama el otro? Josefo. Josefo. Hay un libro que se llama Las guerras de los judíos. Las guerras de los judíos. Ahí va a encontrar un montón de guerras, sucesos que no están aquí en la Biblia, pero que los van combinando. En esta guerra, Israel fue la guerra, pero no se dice, nomás ganó, pero no se dice qué detalles hubo ahí que no se quedaron escritos. ¿Se oye? Por ejemplo, ¿sí sabe que hay unos libros apócrifos que se llaman los libros de los Macabeos? Primera y segunda. Bueno, lea los libros, ahí va a encontrar, esta historia va a estar ahí. En esos libros llamados los Macabeos. Ahí va a encontrar las fechas, la fecha de esta pasó aquí, esto pasó aquí, esto pasó aquí, y van poniendo a Daniel. ¿Se oye? Pero como es un libro apócrifo, usted no lo lee y prefiere agarrar la mentira del otro, sino que revisar, ahí están los libros apócrifos, los Macabeos. ¡Aleluya! A ver, ¿de dónde agarraron los saduceos para decir que hubo 7 hermanos y que los 7 tuvieron la misma esposa? ¿De dónde lo agarraron? ¿Existió o fue un invento que hicieron ellos? Y si le digo que no me gusta dar una coca de 5 litros, pues en esta no está, pero está en los libros apócrifos. En los libros apócrifos está que un muchacho se casó con una muchacha y 4 o 5 meses y ¡pum!, se murió. Y como la ley dice que lo tenía que agarrar el otro, la agarró el otro y ¡pum!, se murió. Y la agarró el otro y ¡pum!, se murió. Y la agarró el otro y la agarró, los 7 la agarraron y los 7 se murieron. ¿Dónde está eso? Cómprese una Biblia católica y lea. Ahí está la historia. No fue un invento, fue algo real, que no está en esta historia de la palabra de Dios, está en nuestra historia, la historia secular. Pero oiga bien, tenga el cuidado, porque hay ahora quienes dicen que la historia tiene más autoridad que la palabra de Dios. Y la tradición de los ancianos se antepone a la palabra de Dios. No, aleluya. Y dicen los hermanos teólogos que hay cosas que aunque no están en la Biblia, pero están en otro libro, hay que aceptarlas, porque es palabra de Dios. Pero no está en la Biblia, no, pero está en este libro. Pero no concuerda, no importa que no concuerde, este libro es mejor que la palabra de Dios. Viene cuántos predicadores están predicando tonteras que no están en la palabra de Dios, pero nomás porque lo agarró bonito y lo agarró y lo empezó a meter. Pero tantos hermanos, ¿qué cosa que hacen? En lugar de leer su Biblia, están con su Face, llenándose la cabeza de la basura, menos de la palabra de Dios. Y cuando viene el engañador, fácil lo engañan, fácil, como esa cabeza de perro. Ya no digas Dios, ahora di, y luego una raya, di. Voy a decir Dios, di.
un suspenso, os. Y ya no puedo decir Jesús, ¿por qué? Porque significa caballo. Nada. ¿Por qué? Porque la palabra Dios, al Zeus y a Baal. ¿Saben quién es el Zeus, el dios de los griegos? ¿Sabe quién es Zeus? Es un dios, pero es mitología. ¿Sabe cómo se llama papá de Zeus? Oye, si es Dios y tiene papá, entonces es más Dios el papá. El papá de Zeus se llama Cronos y su mamá se llama tiene el nombre de su mamá, pero Zeus es Dios en la tierra, porque está el otro Dios que es el Dios de los mares, que se llama Poseidón. ¿Se oye? Entonces, pero esto es mitología. Oiga, esta idea de esos rabinos cabeza hueca, si se enoja, que se enoje, no me interesa, pero tienen masa seda en la cabeza. Oye, nomás porque Zeus es el dios de los griegos, ya no voy a poder decir Dios porque Zeus. Oye, si Zeus no existe, que es una mitología. Mentira. No puedo dejar de comer por una mentira. Entonces, ¿quién es más inteligente? ¿Usted o el que lo quería engañar? A ver, pero ya lo asustó, ¿no? Ya, pero ahora, ¿cómo le hago? Dios mío, ya lo puso en duda. ¡Gloria a Dios! Y ya no toman pedacitos, ideas del diablo. Yo tuve en la casa un predicador de ellos. Llegó a mi casa y me lo llevó al templo y me vio predicar y me dijo: oye, predicas bien bonito, me gustó cómo predicas. Me dijo: pero ¿sabes qué? Y que me agarra nota, que me da una nota, que pone Zeus, que pone acá, que pone. Dijo: yo nosotros no decimos eso. Escribió Dios así con raya y no la decimos porque Zeus. Sí. Que nada, pues estaba más loco, pobrecito. No, ni los días, ni los meses, julio, ni enero, ni febrero, ya nada. Son del calendario gregoriano. Lunes, martes, sí. Pues claro que no. Entonces le dije a aquel que Zeus es mitología.
mitología. Ya no vengas. ¿Se oye? Mitología es mentira. No, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética. Sí, pues. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y hermano Carlos. Hermano Carlos va a terminar de explicarles este misterio.